Buenas noches con todos. Somos estudiantes de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Estatal de Milagro y este video vamos a analizar un instrumento fundamental en la protección de los derechos de la mujer, la Convención Belén do Pará. Este tratado fue aprobado en el año de 1994 por la Organización de Estados Unidos Norteamericanos y se convirtió en el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que reconoce el derecho de todas las mujeres a una vida libre, sin violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Su importancia radica en que antes de su existencia, la violencia contra las mujeres era considerada un asunto privado, casi invisible para los estados. La Convención rompe todos los paradigmas con esta idea y establece que la violencia es una grave violación a los derechos de las mujeres. Es por esto que esta Convención, Belén do Pará, toma un papel fundamental para todos los estados comprometidos ante la erradicación de violencia, la cual no solamente es a nivel internacional, sino también se basa en Ecuador, ya que la Convención Belén do Pará es un instructivo para los administradores de justicia en ámbito de violencia en nuestro país. Posterior, vamos a comenzar con los comentarios de cada una de las personas del grupo. Gracias, Mayrita. Mi nombre es Fausto Abra. En este preciso momento voy a hacer un comentario sobre el origen y antecedentes. En América Latina, durante gran parte del siglo XX, la violencia doméstica era tolerada socialmente y se consideraba un problema de ámbito privado. Sin embargo, los movimientos feministas de países como México, Argentina y Brasil denunciaron que miles de mujeres eran asesinadas, violentadas y silenciadas sin que existiera respuesta estatal. Estas luchas fueron claves para visibilizar la violencia como una cuestión de derechos humanos. En el, en el plano internacional, en 1979, se adoptó la CEDAW, que reconoció la discriminación estructural contra las mujeres. Años después, la Declaración de Viena de 1993 afirmó que los derechos de las mujeres son parte inalienable de los derechos humanos universales. Bajo esta influencia y la presión de la sociedad civil, en 1994 la Asamblea General de la OEA aprobó la Convención de Belén do Pará, marcando un cambio paradigmático en la región. Hasta aquí mi comentario, compañero. Bien, continuando con lo que respecta al tema, en este caso vamos a hablar de los derechos protegidos. La Convención establece como principio esencial que todas las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, sin importar el espacio en que nos encontremos, sea esto un espacio público o privado, no importa cuál sea el ámbito. Este reconocimiento implica que el Estado no puede excusarse e indicar que se trata de asuntos de familia o de vida íntima y por eso no actuar. La violencia contra la mujer es un asunto de interés público y corresponde netamente a derechos humanos. Tenemos casos documentados, como por ejemplo lo que respecta al campo algodonero versus México, que establece allí que la violencia doméstica y los feminicidios deben ser abordados como violaciones de derechos y no como asuntos netamente privados. Entonces, esto significa que en cualquier forma de violencia, sea esta física, psicológica, puede ser una violencia sexual o económica, debe ser prevenida y sancionada por parte del Estado. Es decir, obliga a que los gobiernos implementen políticas, programas, mecanismos que protejan a cada una de nosotras como mujeres y se asegure el acceso a la justicia, que brinde servicios de apoyo, que nos permitan atención médica, psicológica y legal. Esta convención reconoce así que la violencia no es un tema privado únicamente, sino una violación de derechos humanos que afecta a toda la sociedad y que su erradicación en este caso es responsabilidad de los poderes del Estado. Hasta allí mi comentario. Continuaría el compañero Francisco. Francisco, él, al parecer tiene algún inconveniente con el audio, no se le escucha. Bueno, continuando con nuestra exposición, me toca hablar
sobre los derechos protegidos específicos. Entre los derechos específicos que protege la Convención encontramos el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la dignidad y al reconocimiento a la personalidad jurídica y el derecho a acceder a recursos jurídicos efectivos y a una protección pronta contra los actos de violencia. La convención está dirigida a todas las mujeres, sin distinción de edad, condición económica, orientación sexual, raza o etnia. Sin embargo, reconoce que existen grupos en situación de especial vulnerabilidad, como las niñas, adolescentes, mujeres, indígenas y afrodescendientes, mujeres con discapacidad o aquellas situaciones de pobreza, quienes sufren formas de violencias agravadas por la discriminación interseccional. Como conclusión nos podemos dar cuenta que el bien protegido de suma relevancia y plasmado en la Constitución y a nivel internacional son los derechos humanos. Gracias, hasta aquí mi intervención. En cuanto a las medidas de protección, la Convención establece obligaciones claras para los estados. En materia de prevención, se dispone la creación de políticas públicas y programas educativos que promuevan la igualdad de género y eliminen patrones socioculturales que producen la violencia. También exige practicar a jueces, policías, funcionarios públicos y personal de la salud para identificar y atender adecuadamente los casos de violencia. Asimismo, los estados deben promover campañas de concienciación social que cuestionen estereotipos de género y fomenten relaciones de respeto e igualdad. En principal, en cuanto a las medidas de protección, es establecer marcos y mecanismos para salvaguardar todo lo que está frente a las violaciones de los derechos humanos. Hasta aquí mi intervención. Buenas noches, compañeros. Como decía el compañero Cristian, en materia de protección, la Convención manda a garantizar que las mujeres víctimas tengan acceso a servicios eficaces, seguros y gratuitos. Esto incluye la existencia de mecanismos de denuncia accesibles y confidenciales, sin ningún tipo de revictimización, atención integral en salud física y mental, asistencia jurídica gratuita, creación de casas de acogidas, refugios y seguros, y la emisión inmediata de órdenes de protección, como la prohibición de acercamiento del retiro del agresor del hogar. Hasta aquí mi intervención. Correcto, correcto. Se ha establecido dentro de la Convención del Evento para las medidas de protección, medidas que son reguladas y establecidas para las mujeres violentadas. También tenemos en este mismo aspecto las medidas de protección sancionatorias. Entonces tendríamos que los estados, particularmente todos, unos ya lo han hecho, que deben tipificar la violencia contra la mujer como un delito netamente penal para que este sea sancionado de una manera rigurosa y así garantizar que esa sanción sea eficaz. Además, nosotros establecemos que dentro de las acciones hay investigaciones. Las investigaciones se producen mediante denuncia, mediante un parte, mediante una información que son proporcionadas por las víctimas o esta vez por la policía. Pero en este caso muchas víctimas son amenazadas, son sugestionadas y todo esto, y tienden a dejar abandonada la acción y todo esto. Pero esto se ha tipificado que estas acciones de violencia contra la mujer deben seguirlas de oficio las investigaciones para así poder determinar una sanción ejemplarizadora y erradicar toda esta acción que ha existido en contra de las mujeres en torno a los datos de que nos reflejan las estadísticas referentes a la violencia. Esta es mi intervención, compañeros, referente al tema.
Siguiendo con la misma línea, ahora me toca exponer sobre los órganos de seguimiento. En un aspecto clave de la Convención Belén do Pará es un mecanismo siguiente. La Comisión Interamericana de Mujeres, con sus siglas CIM, este órgano es específicamente de la OEA, que supervisa a los estados que implementen medidas efectivas contra la violencia hacia las mujeres y elaborar informes y recomendaciones sobre los avances y desafíos y que promuevan la cooperación entre países. Además, impulsa la educación, la investigación y la estabilización social para cambiar patrones culturales que perpetúan la violencia de género. Gracias a la Convención Interamericana de Mujeres, los estados cuentan con herramientas concretas para evaluar sus políticas y garantizar los principios de la Convención que se traduzcan simplemente en protección real de la vida y la integridad de las mujeres. Gracias. Mi nombre es Ángel Orozco. He tocado hablar sobre las conclusiones. La Convención de Belén do Pará es un hito histórico y normativo en el sistema interamericano. Marcó el inicio de una nueva etapa en la protección de los derechos de las mujeres, transformando la violencia de género en un asunto público y estatal. Su impacto ha sido enorme. Casi todos los países de la región han reformado sus constituciones, tipificado el femicidio, creando instituciones especializadas y fortalecido las políticas de género. Sin embargo, persisten retos como impunidad, la falta de recursos y las necesidades de superar patrones culturales machistas. La Convención nos recuerda que la democracia no puede ser plena mientras la mitad de la población viva bajo amenaza de la violencia. Por ello, su vigencia y aplicación siguen siendo fundamentales para alcanzar la igualdad sustantiva y el respeto a la dignidad humana de todas las mujeres en la América. Es todo cuanto puedo aportar sobre la conclusión. Ha sido la participación del grupo número 2.